Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí a Dos con Todo. Es viernes, y es viernes, Dul. Es 22 de agosto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Animada? Porque Sí, relajada. Muy bien. Es viernes. Muy bien, Dul. Bueno, pues vamos a contarles de qué hablaremos el día de hoy. Hay información de la Fiscalía del Estado de México acerca del caso de Fernando, el niño de 5 años que fue asesinado en el Estado de México. Bueno, la Fiscalía está anunciando el cese de 2 agentes del Ministerio Público por este caso. También les tenemos información sobre lo que declara la Organización de las Naciones Unidas el día de hoy. Reconoce la hambruna en Gaza, Dul. Decíamos pues que se tardó un ratote, Tienen sus pero protocolos para determinarlo, pero pues ya finalmente. Y en el Con Todo, pues recordarán que en este programa les dimos el caso de una monja de más de 90 años que vivía en un predio en Fuentes Brotantes 134, el cual están señalando de ser parte de la gentrificación en la Ciudad de México. Bueno, les traemos la segunda parte. El desarrollador y abogado de esta obra pues nos platica la historia del predio, porque hay irregularidades en la propiedad, y también sobre quienes intentaron despojar a esta madre religiosa. Entonces vamos rápido a un breve corte y arrancamos. Ya es viernes, gracias a Dios. muy buenas noches, gracias por conectarse hoy aquí con nosotras en Dos con Todo. Les agradecemos también por dejarnos sus comentarios, a quienes nos dejan sus saludos, como a Gerardo Meléndez, que nos envió un superchat. Muchas gracias, Gerardo, y nos envía saludos a nosotras y a todo el equipo de Dos con Todo. También a Enrique, a Gloria, Roberto Hernández, que lo veo por acá comentando, a Antonio Gonca, Araceli, Alejandro. Gracias por conectarse, por dejarnos sus me gusta también para llegar a más personas, Dul. Así es, Mon. Y pues sin más, vámonos con estos temas de pues la hambruna en la franja de Gaza, luego de que hace unos días informábamos que el primer ministro israelí Netanyahu quería pues aumentar y empeorar estos ataques en esa ciudad. Personas ya cansadas, algunos declaraban que ya no planeaban desplazarse porque ya están agotados de vivir así. Sí, Dul, pues la información que tenemos este viernes es que la Organización de las Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en Gaza. Esto después de que sus expertos advirtieron que 500,000 personas se encuentran en una situación que describen como catastrófica. Israel rechazó la decisión señalando que responde a las mentiras de Hamás, este grupo considerado como terrorista, y lo que está acusando Israel, la versión de Israel, es que blanquearon, es una decisión que se toma por con influencia de organizaciones con intereses particulares. Esa es la versión de Israel. Bueno, lo que dice la ONU después de meses de advertencias sobre los daños que ha dejado, que se viven en Gaza, es que se confirma la clasificación integrada de la seguridad alimentaria, así se llama el organismo de la ONU con sede en Roma, quien confirma que una hambruna está en curso en Gaza. La ONU señaló lo siguiente: tras 22 meses de conflicto incesante, más de 500,000 de personas en la franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte. Lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza, donde hay 1 millón de personas
y contra la cual Israel prepara una nueva ofensiva militar, que es lo que comentaba Azul. Bueno, los datos que revelan este viernes indican que entre mediados de agosto y finales de septiembre del 2025 se prevé que las condiciones empeoren aún más, con una expansión de la hambruna hacia el centro y el sur. El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, indicó que este desastre humanitario podría haberse evitado sin la obstrucción sistemática de Israel. Este director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU dijo en conferencia de prensa desde Ginebra que los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel. Ya les decía que Israel rechazó la decisión, señalando que esta clasificación de la ONU se trata de un informe fabricado a medida para la falsa campaña de Hamás. El Ministerio de Exteriores israelí también dice que esa decisión se tomó basada en mentiras. Pero Dul, no es algo nada más que confirma la ONU. Distintas organizaciones, periodistas que cubren ahí el genocidio en Gaza, pues han revelado que la hambruna tiene meses, no es algo que se están inventando como está planteando Israel. Sí, estas advertencias empezaron a escalar, por ejemplo, a partir de un comunicado de la agencia AFP, donde revelaba que sus propios corresponsales estaban sufriendo de hambre. Y sí enfatizar que esta hambruna no es a partir como tal de los ataques, sino por la obstrucción deliberada del ejército israelí, que es lo que está subrayando Naciones Unidas. Nada más compartir, bueno, en imágenes veíamos pues esto que ha estado circulando en el mundo, las charolas y demás para recolectar comida, pero también recordar que en esta escalada por parte de Occidente para advertir sobre esto, luego de un silencio de muchísimos meses, portadas de medios internacionales con imágenes de bebés, de niños en estado de desnutrición. A partir de este estado de desnutrición, pues muchos fallecieron. Eso por un lado, y luego acuérdate que también mandatarios como el de Canadá, primer ministro de Canadá o el presidente Emmanuel Macron, pues advirtieron que ya iban a aceptar a Palestina como un estado, lo cual pues a nivel discursivo sí es un punto importante a nivel geopolítico, en contra de pues esta, digamos, arma que ha utilizado Israel de cerrar la entrada de alimentos. Tardado, después de 22 meses, y después de estos meses que ya habían venido advirtiendo desde la prensa, desde las organizaciones civiles, pero pues Israel sigue, o sea, por el discurso que leemos del primer ministro, es que pues va a seguir haciéndolo. Sí, Dul, esto que recuerdas de los niños que enfrentan desnutrición, pues nada más un dato del 13 de agosto, que es información que comparte la ONU, pues ya desde el 13 de agosto estaban informando que más de 100 niños han muerto en Gaza justamente por desnutrición y hambre. Entonces, pues sí es importante recordar esto, y que se suma a los más de 40,000 niños que han sido reportados como muertos o heridos debido a los ataques aéreos israelíes. Y estos son datos que comparte la ONU. Pues ahí estamos, vamos a seguir reportando sobre lo ocurrido allá en Gaza, porque de hecho en TikTok puedes encontrar de todo, pero también hay habitantes allá de Gaza que están compartiendo, digamos, su día a día ahí, y muestran cómo tienen que caminar kilómetros para encontrar un poco de harina y demás alimentos, y pues mencionar justo este hartazgo que ya tienen en natural. Pero bueno, también traemos información actualizada sobre los atentados reportados el día de ayer en Colombia. Sí, así es, Dul. Ayer les informamos de estos atentados. Hoy se sabe que causaron al menos 20 muertes y decenas de heridos. 2 personas han sido detenidas por su participación en uno de estos ataques en la ciudad de Cali, donde un carro bomba explotó cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez,
suman 7 personas muertas. Esto de acuerdo con información que difundió el alcalde Alejandro Eder y que lo dijo en entrevista con medios de comunicación. También se reportó la muerte de 13 policías en Amalfi, luego del derribo de un helicóptero de la corporación, y ambos ataques, recuerden que fueron calificados como terroristas, así los calificó el presidente de Colombia, y ocurrieron con pocas horas de diferencia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que el atentado en Antioquía responde a las políticas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos en la región. También confirmó este viernes la detención, les decía, de 2 hombres que estarían involucrados en el ataque en Cali. De acuerdo con lo que informó el presidente, uno de ellos ya está colaborando, es lo que dijo, y agregó que el ataque lo llevaron a cabo 2 personas sin armas, pero llenos de explosivos. Y comentó que salieron corriendo, apenas uno de esos camiones se activa y la población lo detuvo en el barrio y que la población misma captura en el barrio contiguo. Bueno, eso es lo que informó hoy el presidente de Colombia. Desde ayer anunció que declarará como organizaciones terroristas al Clan del Golfo, el principal grupo delincuencial de Colombia, y a las disidencias de las antiguas FARC, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Es una actualización de lo que les informamos el día de ayer, estos atentados en Colombia que suman al menos 20 personas muertas. Ayer nos pedían en el chat, tú identificaste que por parte del alcalde de Cali, que pues advirtió que militarizaría la ciudad luego de estos ataques denunciados por el presidente Gustavo Petro como terroristas, pues justo eso iban a militar. Entonces mencionaban que sería bueno que habláramos justamente de estos intentos de militarizar por parte de Estados Unidos, por ejemplo ahorita en Venezuela. Ahora vemos al alcalde de Cali, y también recordabas tú anoche a Marco Cortés, el legislador panista que el año pasado, me parece, habló de este concepto de narcoterrorismo y la necesidad de que Estados Unidos nos ayudara y bla, bla, bla. Sí, no, han sido meses donde está muy presente este término, y sí nos acordábamos de Marco Cortés y su promoción a tipificar el narcoterrorismo. Entonces, ese es un tema ahí que tenemos en la lista. En la lista para te iba a decir que nos comprometemos sí, aquí a compartirles en estos días, pero sí hay que estar ahí atentas con estos llamados a clasificar como terrorismo todo. Narcoterrorismo. Y justo el argumento de Marco Cortés, el legislador panista, es que Estados Unidos ayudara a México en el combate a los cárteles del narco. Esta semana se ha hablado mucho de pues un plan de la DEA para precisamente capacitar a ciertos funcionarios aquí en México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no es como tal. Entonces han estado peloteando declaraciones del lado de aquí del gobierno mexicano y del lado de allá de Estados Unidos. Bueno, pues el día de hoy justamente también se habló al respecto. Insistió en que no hay colaboración sin precedentes con la DEA, como afirmó recientemente el director de la administración estadounidense en una entrevista con la Fox News. Sí, Dul, porque el día de ayer justamente el director de la DEA pues dijo en una entrevista con Fox News que el gobierno mexicano ha tenido una disposición sin precedentes para colaborar con ellos en el combate al narcotráfico. Pero es una declaración que contrasta con la postura que ha tenido el gobierno de México, quien apenas hace unos días se distanció de esta agencia de la DEA, luego de que la DEA anunció en un comunicado el proyecto Portero para, de acuerdo con lo que informó esta agencia, capacitar a agentes mexicanos en el combate de grupos delincuenciales. Bueno, hoy la presidenta habló sobre el tema, insistió en que ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. Ya casi al terminar la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las declaraciones que hizo el director de la DEA en el sentido de que no descarta una intervención militar para atacar a los cárteles de la droga mexicana.
la presidenta negó esta posibilidad. Vamos a escucharla. No. México es un país libre, independiente y soberano. Y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes. México tiene mucha fuerza nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos como gobierno del pueblo, e internacional. Entonces no, eso no va a ocurrir. Y como dije, cualquier intento, tenemos el himno nacional. Un soldado en cada hijo, te digo. El otro día dije soldado o soldada y me dijeron, ¿está usted violando las letras del himno nacional? Al respecto, Gerardo Meléndez, a quien saludo, dice que la DEA es la gran patrocinadora de cárteles en toda Latinoamérica y le brinda al gobierno de Estados Unidos la narrativa para justificar intervenciones en cualquier país. La DEA ha generado el rumor de una posible intervención en México a mediados de septiembre. Esto nos lo cuenta pues desde Estados Unidos. Y pues aprovecho también para saludar a quienes están comentando, a quienes directamente nos están saludando, como Laurentino Carvajal, hace ratito. Ana G. por aquí anda muy participativa, al igual que... iba a decir al igual que Dulce Olvera. La chihuahueña también llegó hace poquito. Y también por aquí hay una Monse Antunes. Y bueno, pues sí, se nota que es viernes, anda un poco... Ahí ya llegó N. Cortés también. Oh, sí, también Giraluna Libertad también nos deja un comentario. Salvador Flores, Carmen Díaz. Te costó ya leer los comentarios. ¿Por qué? Porque es viernes, dices. Hazle sí, más hay que escarbarle porque no están hablando tanto, pero bueno, gracias por estar aquí. Nos decía Giraluna Libertad, Monse Dulce, buen fin, sufriendo ante la inmovilidad internacional de cara al terrible genocidio en Palestina. México no se manifiesta siquiera. Abrazo. Bueno, pues esto ha sido una petición de meses por parte de activistas, incluso se han manifestado fuera de Palacio Nacional para pedir una postura clara por parte del gobierno federal, por parte de Relaciones Exteriores y la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Mira, también nos dice N. Cortés que ya llegó. Bienvenida. Viernes de fiesta o descanso, pregunta. No, después de Dos con Todo. Terminen. Pero fiesta o descanso. Descanso. Sí, yo también. Bueno, pues vámonos a hablar del delito que preocupa a nivel nacional a todos los mexicanos y mexicanas, la extorsión. Pues el día de hoy escaló un comunicado que se había publicado en una región particular del país, La Laguna, en Durango. Se publicó el día de ayer por parte de campesinos, ganaderos y transportistas ubicados en esta comarca lagunera en Durango. Ellos exigen en un comunicado al gobierno federal desmantelar una red de extorsión que está disfrazada de cuotas sindicales por parte de operadores vinculados con la CATEM de Pedro Aces. Además, ellos están asegurando que tiene posibles vínculos con el crimen organizado y además participa en esta red de extorsión presuntamente funcionarios cómplices o bien negligentes. En este comunicado publicado el día de ayer por parte de, por ejemplo, Coparmex Durango, pero también uniones regionales ganaderas, lecheros y agricultores y demás, dicen que si ellos se niegan a pagar estas extorsiones, pues reciben amenazas, agresiones y represalias. Este comunicado está dirigido particularmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y también al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, con quien aseguran que ya se reunieron. Incluso en ese comunicado, ojo, porque también están afirmando que la aportación de armas de fuego, pues tiene, más bien están denunciando la aportación de armas de fuego por parte del cuerpo de seguridad de este sindicato de la CATEM, ubicado ahí en La Laguna, Durango. Esta red de extorsión ocurre particularmente en Gómez Palacio, en Lerdo, en Tlahualilo, en Ceballos, en San Pedro del Gallo y en Cuencamé. Antes estaba concentrado en Gómez Palacio y Lerdo. En el comunicado plantean que se fue extendiendo.
pues justamente ven en chiquito una lista precisamente el tipo de cobro por parte del sindicato liderado por el morenista Pedro Aces, amigazo de Ricardo Monreal. Número 1, cuota por cada metro cúbico de material de construcción transportado, transportistas afectados. 2, cuotas por movilización de ganado, también ganaderos, en esta zona justamente ganadera. Intimidación para apropiarse de las obras públicas y privadas. Recuerden que la CATEM pues también siempre tiene ahí sus lonas en las obras de construcción. Siguiente, pagos forzados a comerciantes, taqueros, transportistas y pequeños negocios. Control exclusivo y legal de la venta de pollinaza, famoso huachicoleo pero de agua, con cobros de hasta 20,000 pesos por hectárea, y el control ilegal de los módulos de riego. Paréntesis en esto, desde la Conagua se ha detectado que en efecto hay muchas mafias en los famosos módulos de riego, y aquí están identificando hasta el número, módulo de riego 17 en Durango, donde hay extorsión por parte presuntamente de CATEM vinculada con crimen organizado. Este tema fue mencionado en la conferencia matutina. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que las denuncias se están atendiendo, si es que hay denuncias o que denuncien, aunque particularmente en el tema del delito de extorsión se había dicho que se iba a abrir las denuncias de manera anónima. Asegura la presidenta que justamente a ella iba dirigido este comunicado. Hay que investigar que realmente lo que se dice es cierto, y una vez que se investiga se ve si hay un delito. Tiene que atenderse. Aquí no protegemos a nadie. Si hay delito, hay delito. Bueno, en esto de aquí no protegemos a nadie, evidentemente se refiere a porque la CATEM es dirigida por Pedro Aces, un legislador de Morena, que pues entre otros temas pues moviliza bastante base a través del sindicato. Y eso beneficia pues a Morena. La CATEM rechazó las acusaciones y las calificó como una campaña negra. La organización aseguró que las cuotas sindicales son completamente legales y están contempladas en la Ley Federal del Trabajo, y que equipararlas con extorsión es distorsionar la realidad. Pero ya les planteamos el tipo de cuotas sindicales que les piden. Por ejemplo, estos 20,000 pesos por hectárea en cuanto a agua, o pues este tema de pagos forzados a comerciantes, taqueros, transportistas y pequeños negocios, pero sobre todo que si no pagas tu cuota sindical, entre comillas cuota sindical, pues recibes amenazas, agresiones y represalias con gente que porta armas. Pues justamente aquí en el 2 con todo hicimos un 2 con todo de Pedro Aces, este personaje bastante cuestionado. Sí, Dul, pues un líder sindicalista de esta CATEM, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que no es la primera vez que es cuestionado. Recordaba, por ejemplo, que en noviembre también fue uno de los que viajó en helicóptero con Ricardo Monreal, que como dices, pues es su amigo. Los dos viajaron en helicóptero, aún con todos estos llamados que se hacen desde Morena para evitar pues esta serie de lujos. Eso solo para recordar un episodio de quién es Pedro Aces, pero a inicios de este mes también fue cuestionado porque asistió al Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas y ahí se refirió a las mujeres como viejerío. Esto llevó a que la Secretaría de las Mujeres se pronunciara, hiciera un llamado para erradicar estos comentarios sexistas, pues al enfatizar que este tipo de expresiones van en contra del mandato constitucional de promover la igualdad entre hombres y mujeres. Recordabas lo del con todo que hicimos hace unos meses, eso fue en octubre del 2024, cuando Pedro Aces fue señalado por emitir un voto fantasma, cuando él no estuvo en esa sesión, pero su voto apareció, su voto fue registrado. Después dijo que acudió a una reunión con dirigentes sindicales de Estados Unidos y por eso se cuestionó esta parte de su voto fantasma. Pues ojo con el comentario de Michacal, por ejemplo, porque dice, la verdad, lo del número anónimo para denunciar la extorsión está bien, porque justamente es muy delicado el tema.
Es todo un sistema bien pensado y no expone a los denunciantes. Me da gusto que la presidenta esté pendiente de este tema, bueno, del tema del delito de extorsión en general, junto con el secretario de Seguridad, pero particularmente lo denunciado en La Laguna, en Durango, pues lo puso en duda. Dijo que primero se va a investigar si de verdad se realiza, pero aparte de este comunicado, pues sí hay testimonios de productores, de ganaderos que están hasta detallando y señalando qué grupo delincuencial presuntamente está vinculado con esto, pero pues justamente la autoridad es la que debe investigar, Mon. Y justo hablando de autoridades que están investigando, la Fiscalía del Estado de México ha estado indagando sobre el caso de la desaparición y luego asesinato de Fernandito, el niño de 5 años, que pues justamente en medio de una deuda de 1,000 pesos fue hallado muerto en una casa. Las personas que estaban ahí ya están detenidas, señaladas por pues justamente ser las sospechosas en torno a esto. Pero lo que también se había señalado mucho es que la madre había ido a denunciar esta desaparición de su hijo, que no se lo querían entregar y que no había recibido una respuesta pronta hasta un día después. Pues ya tenemos más detalles al respecto. El día de hoy la Fiscalía del Estado de México informó en un comunicado que cesó a 2 agentes del Ministerio Público por negación del servicio a la madre de Fernando, este niño de 5 años, que primero fue secuestrado y luego asesinado en La Paz por una deuda de 1,000 pesos. En el comunicado, la Fiscalía está reconociendo que de las conductas señaladas se advierte dilación institucional por parte de esta Fiscalía, así como una absoluta ausencia de empatía, trato solidario y nula vocación del servicio que se le debe brindar a quienes acuden a denunciar cualquier conducta delictiva. ¿Por qué habla de absoluta ausencia de empatía? Pues justamente detalla que el domingo 3 de agosto la mamá de Fernando acudió al Centro de Justicia del municipio de La Paz para denunciar que, entre comillas, dejó a su hijo al cuidado de una amiga y ésta no quería devolvérselo. Pero un agente del Ministerio Público se negó a atenderla. A través de un practicante profesional, la remitió a otra área, por lo que fue cesado ahora de sus funciones y además va a enfrentar responsabilidades administrativas y penales. En el comunicado detallan lo siguiente. La mamá le dijo a un prestador de prácticas profesionales esto, que no le querían devolver a su hijo, y a su vez esta persona, este practicante, porque era domingo además, se lo informó al agente del Ministerio Público responsable en ese momento, quien le refirió al prestador: hay que esperar a la licenciada Brenda porque yo ya me voy. Y también le señaló que si la ofendida no tenía deseo de esperar, podía acudir a la agencia del Ministerio Público del Género. Es por eso que justamente otra agente del Ministerio Público del área de género también fue removida y puesta a disposición de las autoridades para determinar si tuvo alguna conducta que afectara el derecho de la madre a recibir el servicio ministerial. Como no recibió este servicio, porque la gente ya se iba, al día siguiente, el lunes 4 de agosto, la madre acudió a formular la denuncia al Centro de Justicia para la Mujer. Ahí sí ya se inició la investigación que derivó en el hallazgo del cuerpo sin vida del menor, entre comillas, en estado de descomposición. De hecho, este comunicado también detalla que diversas periciales practicadas al cuerpo de Fernando establecieron que presentó fracturas en clavícula y costilla, así como lesiones contusas. La causa de muerte fue traumatismo cráneoencefálico con un intervalo de muerte de 3 a 5 días previos al hallazgo, es decir, posiblemente entre el 30 de julio y el 2 de agosto. La madre de la víctima había referido que la privación ilegal de la libertad de su hijo había sucedido el lunes 28 de julio. En tanto, sobre los detenidos, la Fiscalía del Estado de México pues informó que Carlos, Lilia y Ana Lilia N., familiares, se encuentran bajo proceso con medida cautelar de prisión preventiva por delitos vinculados a la desaparición y secuestro que causó la muerte, por los cuales podrían obtener sentencias de condena de hasta 160 años de prisión. Pues Dulcy, este caso es una actualización porque sigue el pendiente de qué no hicieron las autoridades y pues lo que se informa hoy es esta detención, que dije este cese de 2 ministerios públicos por omisiones. Sí, es un infierno ir a denunciar y que te digan que hay de rato que ya
se tiene que ir. Y además que un practicante también sea quien te reciba y a través del practicante sea pues este agente que se desentendió del caso y pues también esta agente de género. Sí, la falta de empatía, ¿no? De estos agentes. Sí, que lo del reconoce Ministerio la Público. Fiscalía porque son sus agentes ministeriales y en este comunicado pues luego de mediatizarse el caso acepta la falta de empatía. Ana G. plantea que urge una Secretaría de la Niñez. Hay muchos delitos en contra de niños y eso no tiene voz. Yo me acuerdo que tú una vez fuiste a una conferencia de esta red precisamente de derechos de la infancia y existe solo como un sistema nacional que tiene datos sobre niños, niñas y adolescentes y pues también está el DIF, pero así como existe Secretaría de las Mujeres recién creada, pues Ana G. está planteando la necesidad de la Secretaría de la Niñez, porque también recuerdo que en los datos de pobreza recientemente publicados, justamente este sector de la población es la que presenta mayores niveles de pobreza. Sí, Dul, eso que mencionas se llama CIPINA, es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en este sistema, bueno, quienes conforman parte de este sistema es la Presidencia, la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, también forman parte los gobernadores, la Fiscalía General de la República, es decir, sí es un sistema que está conformado por autoridades de distintos niveles, pero esta cuestión de la Fiscalía de la Niñez es ya una cuestión más, bueno, es un área más... Sí, porque yo busco ese sistema más como generador de datos, pero ahorita que lees también de políticas públicas. Sí, se encargan de coordinar estas políticas públicas, pero es distinto a la búsqueda a la investigación de casos, a sancionar penalmente, ¿no? Este tipo de delitos. Mónica Ivón dice, el DIF está sobrepasado, creo que ese sistema sí debe ampliarse. Bueno, de hecho la madre, porque recuerden que la desaparición y que no se lo querían dar fue desde el 28 de julio, primero también acudió al DIF de ahí del Estado de México y tampoco la atendieron y pues el titular, bueno, algunos funcionarios del DIF también ya renunciaron. Pero insisto, esto a partir de que se hizo mediático este caso, porque los casos de desaparición de niños y niñas se reportan por las fiscalías todos los días. Hay también información, Dul, pero ya sobre la Ciudad de México. Uh-huh. Y bueno, es parte como de las buenas noticias que queremos dar, porque esta es una especie de al cierre, porque el con todo de hoy también es un especial. No sé si los que utilizan la línea 12 del metro, cuando vas llegando a la estación Tláhuac, desde ahí como está elevado y pasa ahí los vagones, se ve pues un cerro totalmente minado, explotado. Justamente estamos viendo en pantalla. Esto está entre Tláhuac y Iztapalapa. Era un secreto a voces que había minas irregulares sacando material para construcción sin regulación alguna. Bueno, pues finalmente la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México clausuró 17 minas ilegales en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa. De estas 17, 7 corresponden a la reposición de sellos de clausura y 10 a nuevas clausuras en sitios identificados durante recorridos de inspección. La SEDEMA recuerda que en la Ciudad de México no existe ninguna autorización para la extracción de materiales pétreos, por lo que toda actividad de este tipo es ilegal y se veía desde el metro durante años. Estas operaciones se realizaban en la Sierra de Santa Catarina, una franja volcánica que converge entre Tláhuac e Iztapalapa. Extraían, a través de estas minas ilegales, tezontle, basalto y arena, todo para construcción, pero al extraer esto, que se ve tal cual minado, explotado el cerro, rebanado, se remueve la cubierta vegetal, desestabiliza laderas y, lo peor para todos los habitantes de la Ciudad de México, altera la infiltración natural del agua a los mantos freáticos, además de generar polvo, ruido y vibraciones que afectan a los que viven alrededor. Y justo en esta foto se ve pues todas esas casas. De hecho, por ahí hay una universidad, la UACM Sonco, que fue inaugurada por entonces jefe de gobierno López Obrador.
Y justo a esos les llega el polvo, el ruido y las vibraciones. Pero por el tema de la filtración, ahorita que ha estado lloviendo tanto, pues impide que se filtre toda esa lluvia y que caiga a las aguas subterráneas, y que es justamente la principal fuente de agua para toda la Ciudad de México, más allá del sistema Cutzamala. La Sierra de Santa Catarina, con 2.166 hectáreas, forma parte del eje neovolcánico y alberga especies en riesgo como el halcón peregrino, el clarín jilguero, y también por ahí anda el murciélago hocicudo. Su explotación fragmenta hábitats, acelera la erosión y aumenta el asolvamiento en temporadas de lluvias, con impactos directos en la ecología y en la calidad del aire. Todo esto lo plantea la SEDEMA. El suelo de conservación representa el 59% del territorio de la capital, que es justamente esta zona de Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco. Son más de 88,000 hectáreas que aportan hasta el 70% del agua potable que consume la ciudad. Este es un dato que siempre me gusta repetir, porque cuando no llega el agua o en tandeo se culpa al sistema Cutzamala, pero en realidad la Ciudad de México el 70% se provee de los suelos de conservación del sur de la ciudad. Por eso es la importancia de evitar la tala ilegal en todas esas zonas. Bueno, también regula el clima, captura carbono y resguarda 12% de la biodiversidad registrada en el país. Nos hemos quejado tanto de estas inundaciones, de la contaminación, pues justamente parte del problema es este tipo de minas irregulares a la vista de todos, y que ahora la SEDEMA ya decide clausurar. Y proteger ese territorio es proteger la calidad de vida de más de 10 millones de habitantes de aquí del sur de la Ciudad de México. Pues sí, Dul, importante destacar esto que informa la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad, que no hay autorización para la extracción de materiales pétreos, y por eso toda actividad de este tipo es ilegal, al menos acá en la Ciudad de México. Y Dul, antes de ir al con todo, que tú nos presentes el con todo, ¿qué te parece si escuchamos lo que se anunció esta mañana en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum? Se presentó el México Imparable. Se trata de 4 carreras que se realizarán en Chiapas, la Ciudad de México, Oaxaca y Chihuahua para impulsar el turismo deportivo. Y lo presentó Mirna Beatriz de la Cruz, corredora y líder de México Imparable. Vamos a escuchar cómo se anunció esta mañana. Chica apoyando en las comunidades rarámuris, me incentivé mucho por este gran ejemplo de mujer, Lorena Ramírez, una corredora ultramaratonista que orgullosamente nos representa como mujer indígena, como mujer mexicana ante México y ante el mundo. México Imparable es un serial de carreras que fusiona deporte, identidad cultural, turismo consciente e impacto social. Cada evento celebra la diversidad del país y conecta con sus raíces recorriendo territorios emblemáticos. Serán 4 sedes. En Chiapas es Raíces de Agua, Palenque el 14 de septiembre, Ciudad de México, Raíces de Juego, Oaxaca, Raíces de Tierra y Chihuahua, Raíces de Aire. México Imparable es una plataforma que busca la inclusión de atletas indígenas y comunidades locales, impulsando las economías, activando el orgullo nacional y que transforme el territorio en un espacio de encuentro con historia y con el alma de México. México Imparable tiene 3 objetivos principales. El primero es impulsar el talento deportivo, apoyando con recursos económicos, logísticos, atletas indígenas de bajos recursos para su desarrollo profesional. Promover la inclusión es crear un espacio participativo y representativo para todas y todos, sin importar el origen o situación económica. Despertar el orgullo nacional, celebrar la diversidad cultural, reconocer el valor de las raíces indígenas como parte esencial de la identidad mexicana. Además, busca consolidarse como un serial anual de carreras referente en la promoción del deporte y la inclusión social en México. El legado de México Imparable se manifiesta en un triple impacto positivo: económico, social,
cultural. Cada carrera está diseñada para activar economías locales, dar visibilidad a los pueblos originarios y promover un turismo con propósito. Hola, buenos días a todos. Soy Lorena Ramírez. Yo vengo en la Sierra de Huachochi, Chihuahua. Aquí venimos a promocionar un proyecto que se llama México Imparable, junto con Estrella, que es líder México Imparable. Gracias por su espacio, Claudia, la presidenta. Y pues, bueno, empezamos en Palenque, Chiapas, este 14 de septiembre y 7 de diciembre aquí en Ciudad de México y en Oaxaca 22 de marzo. En Krill, Chihuahua, 7 de junio, mi estado, que es mi estado. Yo soy de ahí. Pues, bueno, les invito a todos los corredores que escriban con nosotros. Buscan página que se llama México Imparable. Y bueno, pues les invito a todos los corredores. Saludos a todos. Pues la verdad a mí sí me gustó este programa, porque incentiva al deporte, particularmente correr, que no me gusta, pero incentiva al deporte. Voy rápido, pues justamente a presentar Con Todo. Es una continuación del caso de la monja de más de 90 años que habitaba un predio en Fuentes Brotantes 134, en un pueblo originario al sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, justamente enfrente de un parque nacional, un área natural protegida. Ahí en esa obra hubo una manifestación el 20 de julio contra la gentrificación en la Ciudad de México. Hace unos días les dimos a conocer lo que aseguran las autoridades de ese pueblo, autoridades tradicionales, porque es un pueblo originario. Le piden al gobierno de la Ciudad de México cancelar la obra de 52 casas en Fuentes Brotantes 134, alegan falta de consulta indígena y también irregularidades en la propiedad del predio donde vivía esta mujer de más de 90 años, madre religiosa. Bien, pues ahora conversamos del otro lado, es decir, el abogado y desarrollador de Fuentes Brotantes 134. También vino el abogado de la propia pues involucrada, la madre María Carmen Ramírez, y pues básicamente nos platican la historia del predio, por qué señalan los del pueblo originario que tiene irregularidades y sobre todo en sus argumentos por qué no sería un caso de gentrificación como fue señalado en esta marcha. Bueno, pues con eso los dejamos. Gracias por haber estado con nosotras no solo hoy, sino toda esta semana, y que tengan pues excelente fin de semana, Mon. Sí, Dul, gracias por acompañarnos. No se desconecten todavía para escuchar esta entrevista, este seguimiento al caso que tú nos compartiste aquí, Dul, hace unas semanas. Y gracias a todo el equipo de Sin embargo al aire y a ustedes por sus comentarios. Nos vemos el lunes. Se dijo que don Sergio Fuentes había despojado a la madre, ¿no? De 90 años, ¿no? A la señora María Carmen. Y que esto es un tema del pueblo. Ahora, yo aquí traigo el certificado de libertad de gravámenes para que quede aquí contigo, si tú lo quieres publicar, etcétera, a donde establece claramente que el propietario desde el año 2003 es Sergio Fuentes Corella. ¿2003? 2003. Y voy a hacer una historia rapidísima. María Carmen lo adquiere en el 2001. Luego María Carmen los adquiere de unas señoras que se llama María Esperanza Ochoa Cortés y Margarita Santa María Carrillo. Y ellas lo adquieren por herencia en el año de 1984, por herencia de una señora que se llamó María Santa Madre López Solís, que ella lo adquiere en 1965 por una venta que le hace una señora que se llama María Natalia, se me escapa ahorita el nombre, Mora de Álvarez. Y ella lo adquiere por herencia de un señor
Porque hace poco fue al despacho una señora que me dijo, oiga, es que yo soy bisnieta del señor Irineo Pedro Álvarez, ¿no? Que era el dueño del terreno. Le digo, bueno, pues discúlpame, es la primera vez que escucho esto, ¿no? Yo conozco este asunto, lo hemos colitigado el licenciado Calderón y su servidor. El licenciado Calderón es el abogado de la señora María Carmen. Entonces, pues, nunca había escuchado de tu bisabuelo, ¿no? Me dice, no, es que mi abuelo. Entonces ya resultó que el abuelo, el bisabuelo, le hereda a la segunda esposa, que es la señora María Natalia. Y la señora María Natalia se lo vende a la señora María del Carmen López Solís. Y después de ahí se regresa, se va a otra persona, y al finales del siglo XX, perdón, del siglo XIX, principios del XX, se saca un permiso para fraccionar un rancho que se llama Rancho San José de Buenavista. O sea, quiere decir que lo que hemos investigado desde principios del siglo, desde finales del siglo XIX, principios del XX al día de hoy es propiedad privada. Resulta ser que decían, es que se despojó a la madre, ¿no? Y escuché que una señora dijo, es que yo iba y recolectaba una frutita, no sé, algo así por el estilo. No, la verdad no lo tengo mucho en mente. Entonces, por eso está aquí el licenciado Calderón, para que vea que nunca se le despojó a la madre. Ahí está el certificado de libertad de grámenes y la madre sigue formando parte del proyecto. Vale. Ahora bien, una cosa muy importante, si me permite, es que la madre, como una señora mayor, le estoy hablando hace 23 años, pues no era tan grande, ¿no? Entonces, resulta ser que pues, hace 23 años era más joven que el licenciado Calderón. El licenciado Calderón estaba en plenas facultades mentales. Entonces, como es una señora, dejó vivir a una persona que nosotros lo ubicamos como el gordo, Raúl Guadarrama. De repente ese señor, Raúl Guadarrama, y estoy diciendo el nombre porque es cierto, es un expediente y no es ilegal que yo difunda el nombre. ¿Qué hizo Raúl Guadarrama? Falsificó la firma de la señora María Carmen y demandó a María Carmen que le había donado parte del terreno, la casa donde él habitaba, cuando Carmen lo había dejado de vivir gratis, porque no tenía dónde vivir. Y entonces, ¿qué pasó? Demanda a Carmen, el licenciado Calderón, con perdón, él lleva el juicio, lo pierde, porque pues exhibieron que había un contrato de donación, no sé, a lo mejor le pidió la firma a Carmen para que le firmara pues, lo de la luz, algo por el estilo, y con eso se resolvió, y Carmen perdió 600 metros del terreno. Pero como ya lo había vendido a Sergio en el 2003, y esto fue en el 2007, yo, como abogado de Sergio, demandé a Raúl Guadarrama un juicio reivindicatorio y fui y lo lancé. ¿Me explicó? Entonces vean la vulnerabilidad que tenía la madre. Buena persona, pues era muy fácil. Pero ahí no paró, porque hubo otro señor que se llama Eduardo Jaime Mora, que no sé con qué artificios se la llevaron a Querétaro a firmarle un reconocimiento de adeudo ante un notario en Querétaro. Y la madre lo firmó. Y luego demandó a la madre. Yo de mi bolsillo tuve que pagar 4 millones de pesos y aquí está el licenciado Calderón. Entonces, a partir de ese tema de Raúl Guadarrama y del tema de Jaime Mora, se optó por ponerle una familia que la cuidara, que tuviera, y con perdón de la expresión, pues que protegiera el terreno, porque se podían meter, es muy fácil, y segundo, que protegieran a la madre. Y eso no lo hice yo, fue con autorización de su sobrino, porque tiene su sobrino, el señor Esquivel, que por cierto, porque una vez se difundió que la secuestraron, etcétera, etcétera, el señor Esquivel, como ya María Carmen ya era una señora mayor, que pues dependía de muchos cuidados, Ezequiel se la llevó a vivir a Morelia. Pero todos esos juicios ya se cancelaron. Al día de hoy solamente, por eso le reitero, el licenciado Calderón lleva defendiendo a María Carmen y yo litigando este asunto pues más de 20 años. Por eso los conocemos a la perfección. Ahora, lo último que aparece en el registro público de la propiedad es una hipoteca, a donde los acreedores hipotecarios es el licenciado Calderón, María Carmen, su servidor, y el deudor hipotecario es Sergio Fuentes. ¿Por qué? Porque después del convenio, porque de repente, con perdón suyo, aparecieron unas personas que dijeron que eran dueñas del terreno. De verdad. Y con perdón de la forma que lo voy a decir, es más, no lo voy a decir de esa forma,
las señoras eran muy agresivas, se peleaban con los jueces, insultaban a los jueces, los denostaban. ¿Los que aseguraban ser dueños? Sí, unas señoras, con perdón de expresión, yo creo que afectadas de sus facultades mentales, hasta que pues las demandamos, demostramos que su documento era apócrifo, etcétera, etcétera, y entonces declaró que era nulo su documento y que la escritura de María Carmen era la correcta, no la que ellos argumentaban. La señora Gobea demandó a María Carmen, que ella era la propietaria del inmueble, ella. Y entonces, ¿qué pasó? Resultó ser que pues defendimos a María Carmen. Ese juicio se tardó como 6 años en defender ese juicio de que le querían quitar la propiedad a María Carmen y por lo tanto a Sergio. O sea, la escritura, yo soy la propietaria y no Carmen. Y entonces, si no es Carmen, entonces la escritura de Sergio tampoco es válida. ¿Me explico lo que trato de decir? Entonces, ¿qué pasó? Resultó ser que ya se ventiló el asunto y entonces, ¿qué hicimos? El licenciado Calderón, su servidor, Sergio Fuentes y María Carmen, hicimos un convenio. En ese convenio, ¿qué dijimos? Bueno, a ver, Sergio le debe a María Carmen, a Calderón y a mí tal cantidad de dinero, ¿vale? Punto. Hicimos un convenio particular. Luego ese convenio lo llevamos ante un notario. Lo presentamos, hicimos un juicio, hicimos un convenio judicial. Y en el convenio judicial, ¿qué se hizo? Para reconocer que Sergio, como ya estaba saneado el terreno por el tema del embargo de Jaime Mora, por el tema del señor Raúl Guadarrama, por el tema de la señora Gobea y la otra señora que sustentaban como que eran las dueñas, no María Carmen. Entonces, ¿qué hicimos? Ya Sergio lo tiene saneado, pues ahora que nos pague lo que nos tiene que pagar a cada uno. Actualmente está vulnerable quien vendió este predio. En esta conversación que tenemos con las autoridades de allá del pueblo, pues narran cómo ella aseguraba que pues no estaba muy bien enterada de lo que estaba pasando en el predio, de los árboles, de los manzanos. Usted, ¿qué ha hablado con su cliente en general? ¿Cuál es la idea que se queda ella de todo el tema? No, bueno, todo está de acuerdo también, y más a partir del convenio que realizamos, donde ella se le estaba tomando en cuenta para el dinero que se le iba a pagar. Y sabe perfectamente que ella, toda esta situación, ¿no? O sea, yo creo que también eran malos entendidos esta parte del pueblo y de la gente que la rodeaba a veces, porque a veces la llegaban a abordar ahí en la calle y le preguntaban, qué sé yo no andaba todo el día con ella, pero siempre la andaban ahí hostigando, ¿no? Se ha dicho que hay una gentrificación ahí en la zona, que nosotros estamos siendo cauce para ellos. Aquí en este planito, que es una poligonal que hace la CONAM, que nos entregó la CONAM, se puede ver claramente que hay infinidad de casas que están construidas sobre la poligonal de Fuentes Brotantes por el Parque Nacional. Nosotros, el terreno, solamente colinda con el parque con 13 metros. Y por eso nosotros hemos soltado a la CONAM y a través de SEDEMA la autorización para podernos remitir, porque no vamos a hacer ninguna construcción en Fuentes Brotantes. El terreno no está en Fuentes Brotantes, no está en el Parque Nacional y no vamos a construir nada en el Parque Nacional. Esa es como la primera observación, ¿no? Precisión. ¿En qué dirección está la obra? Es Camino Viejo a Fuentes Brotantes, número 134. Se le conoce como Fuentes Brotantes, pero es Camino Viejo a Fuentes Brotantes, número 134. Sacamos nuestro uso del suelo. Aquí les voy a dejar los 3 usos de suelos, los anteriores con el anterior decreto, el vigente al día de hoy, y con base en eso entonces se hicieron todos los trámites, con perdón la expresión, se oye como muy simplista trámites, todos los permisos, las licencias, que nos llevaron más de 5 años y medio para poderlos obtener. ¿Son las que ustedes muestran en las lonas afuera de la obra? Es correcto, son los trámites. Yo como abogado, tengo 63 años de edad, me siento honroso de ver este asunto porque nunca he visto a las autoridades tan dignas, porque no ha habido un solo acto de corrupción de ningún tipo, ni en el uso del suelo, ni en la manifestación de impacto ambiental específica. Como nosotros colindamos con 13 metros con el parque, nosotros tenemos que hacer una manifestación de impacto ambiental específica, en la cual nos requieren
que hagamos cerca de 60 permisos para obtenerlos. Entre ellos se hicieron excavaciones arqueológicas, el INE hizo excavaciones arqueológicas para ver si encontraban residuos, etcétera, etcétera. Y lo que ellos hicieron y lo que ellos rescataron, cualquier cosa ellos se lo llevaron, nosotros no tenemos conocimiento de eso, no nos dan una copia del inventario, eso es exclusivamente el INE, ¿no? Entonces, todos los permisos que se hicieron por más de 5 años y medio fueron legales. No hubo un solo acto de corrupción, porque yo he escuchado mucha gente que ha dicho que compramos y que dimos dinero. Absolutamente nunca ha habido un acto de corrupción respecto de esto, ¿no? Por la mía, nos obliga a hacer una figura que se llama impacto social, no una publicitación. Ustedes ven cualquier obra y ponen una lona y dice, ay, voy a hacer 2 casas, 3 departamentos, etcétera. No, porque como es una manifestación de impacto ambiental, tenemos que hacer un impacto social. Y ese impacto social contratamos a la experta, que es la licenciada María de las Nieves García, que tiene una empresa muy poderosa de consultoría de impacto social. Ella hizo contacto con todos los vecinos, hubo mesas, etcétera. Aquí le traigo unos videos sobre eso. Y entonces resulta ser que, si no me recuerdo, en enero del 22 recibo yo un correo, ¿no? Que me citaban en Sedema a las 10 de la noche, ¿no? Pues la verdad yo dije, bueno, pues ya me van a dar la mía o va a haber un acto de corrupción, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces fue el arquitecto Rivas, el licenciado Ulises y su servidor. Llegamos y nos encontramos que la directora nos dice, a ver, mira, quiero que hagan una segunda vuelta del impacto social. ¿Por qué? Quiero que vayan y toquen casa por casa para que escuchar a los vecinos. Porque yo no quiero que después los vecinos se quejen de que no los escuchaste. Y uno dice, qué buena gente. Sí, pero eso representó 400,000 pesos más de honorarios. Y los aceptamos. En lugar de tener un acto de corrupción, nos obligó a hacer una segunda vuelta. En esa segunda vuelta es muy importante porque María Nieves, con su equipo, obtuvo peticiones de los que eran del pueblo o de lo que se ostentaban como un pueblo, ¿vale? Que nos las hicieron por escrito, nos llegaron a nosotros las peticiones y Sedema organizó, aquí está el video, es un video oficial de Sedema. Sedema organizó una reunión entre los habitantes y vecinos de los Copacos, los que se ostentan como gente del pueblo. Estuvo el subdelegado de aquel entonces, un señor Pedro, se me escapan los apellidos del señor Pedro, perdón por eso, y resulta ser que con base en eso hicimos la reunión, les explicamos el proyecto, les explicamos el tema del agua, todo, y con eso aprobó Sedema el impacto social. Ahora resulta que las personas que se ostentan como ahora representantes del pueblo, y reitero mis respetos, porque ellos nos hicieron peticiones para el pueblo, arreglar la capilla, arreglar una imagen, hacer un arco, y etcétera, etcétera. Entonces, nosotros aceptamos eso y además lo hicimos ante un notario para que hubiera fecha cierta y determinada del convenio. Y ese convenio lo tiene la mía, y nosotros tenemos que manifestar cómo vamos en Sedema respecto de ese convenio. Pero resulta ser que se nos empezó a complicar el tema porque los Copacos no querían que hiciéramos el arco, ¿no? Que los Copacos es como la organización de particulares que nada tienen que ver con el pueblo. Entonces había como una riña entre ellos. No queremos arco y no queremos que ustedes los hagan. Digo, mire, yo no quiero meterme en problemas con nadie, nosotros nada más queremos hacer una obra. Y resulta ser que en ese momento, ¿qué me sugieren en Sedema? A ver, ve y si está registrado el pueblo. Entonces aquí les traigo las contestaciones de la CEPI, del instituto, a donde dice, el pueblo de Santa Úrsula no existe. Pero ellos tienen una constancia ahí en su dirección. Por eso sí, claro, pero es de octubre del año pasado. La manifestación es de diciembre del 2023. La manifestación de impacto social, el impacto social se hizo entre 2021 y 2022, cuando no era pueblo. Ellos obtienen su reconocimiento como pueblo en octubre del año pasado. Entonces, por eso Sedema me dijo, haz otra vuelta, pero no podemos hacer la consulta como si fuera pueblo porque no estaba constituido como pueblo. Ellos presentaron una demanda de amparo, reclamando que no los escuchamos.
Nosotros ya comparecimos esa demanda de amparo y lo único que estamos argumentando es que en lugar de haber hecho demanda de amparo, ellos tienen que haber ejercido una acción pública y no hacer demanda de amparo. A lo mejor los asesoraron muy mal. Una de las cosas que no fue materia de la charla, pero ha sido muy debatido o muy platicado en algunos foros, el tema del agua. Que por qué se les va a quitar el agua, que si la agua no es suficiente. Nosotros, para empezar a hacer los trámites, hacemos una solicitud de factibilidad al servicio al SACMEX, para que nos diga si nuestra viabilidad de las 57 casas, que nada más vamos a hacer 52, es viable que nos den los servicios de agua y drenaje, y nos dieron nuestra factibilidad de servicios. Entonces quiere decir que así como si usted va y pide una factibilidad de servicio a su casa, pues igual a nosotros nos la dieron. Pero hay una cosa muy importante. Nosotros, se ha dicho que hay un ecocidio, porque hemos tirado muchos árboles. El inventario que hizo Sedema, no nosotros, lo hizo Sedema, es el mismo inventario en imágenes de Google del año 2000 a la fecha que lo hizo Sedema. Hay 157 árboles. Sedema nos permitió tirar 47 árboles. De esos 47 árboles se rescataron 13, se cambió el proyecto para no tirar 47 árboles. De esos 47 árboles nosotros, que nada más son 34, tenemos que hacer una restitución. 100 en el inmueble y 180 fuera del inmueble a donde Sedema nos lo indique. Ahora bien, como es un terreno verde, resulta ser que tenemos que pagar unos derechos, y eso es muy, muy importante. Tenemos que pagar unos derechos porque vamos a poner concreto en áreas permeables. Entonces el terreno tiene 11.400 metros, solamente se va a construir el 40% de la superficie, se va a dejar el 60% de área libre. Las casas tienen videogestores. Se hizo una recolección perdón por mi lenguaje malo, soy abogado, para que todo el agua pluvial que caiga en el terreno se pueda capturar para que eso sea un agua de riego. Y el tema del agua. Aquí yo tengo, se lo voy a dejar, una tarjeta informativa, porque resulta ser, parece que lo que voy a decir es ridículo, pero en Fuentes Brotantes es un brote de agua. Y además se acumula agua de toda la zona y llega a Fuentes Brotantes. Y resulta que el exceso del agua de Fuentes Brotantes no se va hasta Insurgentes. Aunque no parezca ridículo, porque eso nos lo indicaron en la CONAM, resulta ser que se va al drenaje. Entonces, aquí este estudio, que se lo presentamos a Sedema, se lo voy a dejar. En este estudio dice que se desperdician menos de 3,5 millones de litros del agua diarias que se van al drenaje. Al drenaje. Ahora bien, ¿nosotros qué le propusimos? La mía nos obliga a hacer compensaciones. ¿Qué son esas compensaciones? Bueno, o te pago derechos o hago una compensación a donde tú me indiques. Entonces, ¿qué le propusimos nosotros a la de Gesampava, que es un área de Sedema que está ahí en el bosque de Chapultepec, sus oficinas, por cierto, muy bonitas porque estás dentro de un bosque, ¿no? Entonces resulta ser que con base en eso les propusimos que con lo que nosotros tenemos que restituir del área permeable hiciéramos un pozo de absorción para que esos 3,5 millones de litros, un poquito menos dice esta información, se capturen y se vayan a los mantos acuíferos. A nosotros nos dicen que tenemos un consumo de X números de litros por las 52 casas, ¿no? Eso es nada a comparación de lo que se desperdicia en el drenaje. Ese del estacionamiento es un tema muy interesante. Nosotros dentro de los permisos tenemos que hacer un estudio de movilidad. Y el estudio de movilidad ya no lo autorizaron. Ahora, una de las cosas, cuando se hicieron reuniones en el impacto social con los vecinos, muchos vecinos dijeron que se iba a llenar la calle. Porque la calle es un carril que no tiene ni banquetas, con perdón la expresión, no sé si ustedes lo ubiquen, es ida y vuelta, pero no tiene banquetas. De un lado está la barda ¿sí? Y otro lado pues está reducido, caben 2 coches exclusivamente. Entonces, ¿qué nos obligaron a hacer en el estudio de movilidad? Mover la entrada. Nosotros, si ustedes ven, parece una asta bandera, ¿no? Una bandera. Entonces, esta parte
nosotros vamos a tener 6 lugares para que puedan entrar 6 coches en espera de pasar. Está diseñado el proyecto para que no pases con una pluma y te la esté subiendo una persona. Va a haber 2 casetas de vigilancias. De esas 2 casetas de vigilancia, una es para los condóminos, para los residentes, y otra es para las visitas. Por ejemplo, Didi, Uber, etcétera, van a tener unas áreas donde entrar, y entonces va a haber 6 coches en esta parte, 6 coches en hilera para que no estén en la parte de afuera. Y más coches del otro lado para la salida. Entonces, prácticamente el estudio de movilidad nos implica que no vamos a afectar la movilidad de la zona por esta decisión que nos obligaron a que nosotros recorriéramos la caseta de vigilancia.